Seguinos en @dato y relato en Instagram y Facebook y en @relatodato en Twitter. Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 20 de agosto de 1958 en el seno de una familia colorada y católica. Es nieto de Pedro, uno de los principales hombres de José Valle y Ordóñez y fundador del Club Nacional de Fútbol. Tras haber sido alumno del Liceo Francés, el 9 de febrero de 1973, con 14 años de edad, ingresó al Liceo Militar, por aquel entonces ubicado en el mismo lugar donde muchos años después entraría como su máxima autoridad. A lo largo de su carrera militar ocupó diversos cargos de responsabilidad hasta que, por un acuerdo entre el entonces presidente José Mujica y el electo Tabaré Vázquez, fue designado comandante en jefe del Ejército Nacional en el año 2015. Durante su tiempo como máxima autoridad de la Fuerza de Tierra se fue transformando en una figura pública, siendo varios de sus discursos anuales objetos de cierta polémica. En 2019 fue cesado en sus funciones por el presidente Vázquez debido a sus cuestionamientos al proceder de ciertos fiscales y jueces. Casi de manera inmediata es proclamado como candidato a la presidencia por un partido nuevo, en el cual la inmensa mayoría de sus integrantes no tenían experiencia electoral. Cabildo Abierto sorprendió con casi 50.000 votos en las elecciones internas y con más de 268.000 en las parlamentarias de octubre, lo cual lo llevó a ser electo senador. Participó del acuerdo que llevó a la conformación de la coalición multicolor o republicana, haciendo que Luis Lacalle Pou fuera electo presidente de la República. De cara a las próximas elecciones internas del mes de junio, nuestro invitado ya ha anunciado que será nuevamente candidato presidencial, por el momento sin competencia a la interna de su partido. Bienvenido a Dato y Relato, senador Guido Manini Ríos, un gusto tenerlo por acá. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. El gusto es mío estar en este programa nuevamente. ¿Cómo lo lleva TikTok? Lo estuvimos viendo, bueno, ¿no? Muchísimo, miles, cientos de miles de reproducciones, distintos videos, que lo largó, ¿cuánto? ¿Hace un par de semanas? Sí, hace un par de semanas tenemos unos 5 o 6 videos subidos y ya está, creo que está brillando el 1.000.000 de vistas la suma de los videos. Eso. Realmente fue un éxito, si se puede definir así, el inicio en esta nueva red que hasta ahora no la habíamos tocado. Y bueno, esperemos que sea un medio de comunicación válido y donde mucha gente pueda tomar contacto con la realidad de lo que nosotros proponemos, con la realidad de lo que nosotros somos, en definitiva, que no se lleven por esas figuras a veces tergiversadas, esas caricaturas que muchas veces se hace a quienes quieren denostar o quieren desprestigiar o quieren ensuciar. Bueno, ojalá que sea un medio más que se suma a los que ya teníamos hasta ahora en las redes para poder ser claros en qué es lo que proponemos, qué es lo que queremos y bueno, que en definitiva la gente tenga todas las herramientas para elegir con libertad. Igual ahí se lo ve, en TikTok se lo ve bien distinto, ¿no? Hoy lo estuve viendo o ayer preparando la entrevista, enseñando a armar el mate, ¿no? O riéndose de ese que bailando, ¿no? Manini se pasó el otro Manini, ¿no? Hecho pelota, el otro está hecho Se pelota. lo ve, ¿no? Está un poco más hecho pelota. Tampoco, claro. Yo digo ahí con una forma jocosa que ese era yo hasta hace poco tiempo, pero que ahora estoy dejando la adicción. Claro, ¿no? claro. Que estoy un poco mejor. O ese Manini tiene varias campañas más que usted encima, ¿no? Parece ¿también? que sí. O tal vez ese sea el Manini que va a quedar después de esta campaña, ¿no? Es probable, es probable. Claro. ¿Cómo está viendo precisamente la campaña? Se lanzó hace poco porque renunciaron, se van de sus cargos y empiezan a decir cosas por ahí casi todos. ¿Cómo ve estos primeros tramos de la campaña, senador? Bueno, todavía falta mucho para verle las patas a la sota, pero claramente los distintos actores ya están entrando a la cancha. Para nosotros, digamos, para Cabildo Abierto, el verdadero partido empieza después de las internas, empieza en julio, cuando ya estén los candidatos electos en la cancha, cuando se sepa quién es el candidato del Frente Amplio, del Partido Nacional, Partido Colorado, cuando se sepan, ahí van a estar ya, digamos, los actores, y yo creo que va a ser una campaña donde va a ser muy importante el candidato, es decir, bueno, en este tema, lo que propone, pongo ejemplos porque no sé quién va a ganar la interna, supongamos Orsi, lo que propone Orsi, lo que propone Delgado, lo que propone Mieres, lo que propone Manini, lo que propone el candidato Colorado, ¿qué es
lo que más convence a la gente, qué es lo que más necesita la gente, qué es lo que la gente más confía. Y yo creo que así en un tema, en otro, y sobre todo en los principales temas que afectan al pueblo uruguayo: seguridad pública, droga, endeudamiento de las familias, familia, trabajo nacional, el trabajo de todos los días. Bueno, veremos en cada tema cuál es la mejor propuesta. Ojalá que sea así el debate, un debate de propuestas, que la gente elija entre las propuestas y a la luz de los candidatos, qué candidato le genera más confianza para cumplir con esas propuestas. Yo pienso que el partido empieza realmente en julio. Hoy están entrando muchos actores a la cancha, pero van a ir a este primer escenario de elecciones internas que para Cabildo tiene ciertas particularidades al no haber una competencia presidencial, digamos. Precisamente ahí, a ese tema. ¿Es una decisión orgánica de Cabildo que no haya interna o que nadie ha querido ser contrincante de Maní y Ríos? No ha habido ninguna decisión orgánica, no ha salido nadie a la cancha para decir yo quiero disputarle la candidatura a Maní, no ha salido nadie. Es más, ha habido quien ha teorizado, y si fabricamos a uno, o sea, si impulsamos a alguien para que haya una interna, entonces hay más dinámica, es más atractiva, porque convengamos que una elección interna donde hay un solo candidato es como aquello de bailar con la hermana, aburrido, ¿no? Es aburrido. Entonces puede ir en detrimento del número de votos que tenga el partido en esa elección interna. Eso es así, claramente, pero nadie tampoco va por el lado de hacer algo artificial, de crear un candidato, porque creemos que es poco serio, Entonces, en realidad no ha habido otro militante o cabildante que quiera candidatearse a la presidencia de la República, y por esa razón, nuevamente por segundo periodo consecutivo seremos candidato único, al menos por ahora. Ahora, en la interna, más allá de que no haya candidato en la interna Cabildo, que no pasó en el 2019, hay varias agrupaciones nacionales, ¿no? Antes hubo un Senado único, corríjame, sí, se armó un Senado único, y ahora todo parece indicar que no, que va a haber varias listas al Senado. Sí, va a tener esa dinámica de las distintas corrientes. Hay 4 corrientes nacionales que se están perfilando, que cada una está trabajando para tener el mayor peso político posible a partir de esas internas. En el año 19 también había distintas agrupaciones, pero ya era a nivel de los departamentos. En cada departamento había 3 o 4 agrupaciones que también se disputaban a ver cuál era la más votada dentro del departamento. En esta elección se va a agregar esas corrientes nacionales, lo cual le va a dar otra dinámica, pero indudablemente yo creo que eso le va a hacer bien. Ya hoy están recorriendo el país los principales referentes de esas corrientes, buscando conciliar a adeptos, incorporaciones. Hay incorporaciones todos los días. Yo creo que se empieza a mover, y somos realmente optimistas de que Cabildo va a ir en el sentido ascendente, y yo lo he dicho para ser gráfico: la votación del año 19 estamos convencidos de que va a ser el piso de la votación del año 24. Hoy una de las candidatas a la presidencia, que es Carolina Cose, dijo que le costaba encontrar una cosa positiva de este gobierno. ¿Usted encuentra cosa positiva que ha hecho este gobierno? Destáqueme algunas. Seguramente le encuentra, ¿no? Este gobierno ha hecho muchas cosas positivas que nosotros las hemos resaltado siempre. Por supuesto, también hemos planteado soluciones a muchos problemas que a veces no se han considerado, pero sí ha hecho muchas cosas positivas. Yo empezaría por el principio del gobierno. Acá hubo una pandemia, por más que ahora se la minimice y digan de vuelta, saca el tema de la pandemia, bueno, pero la pandemia fue algo conmocionante en el mundo entero, generó realmente situaciones muy duras, incluso en el primer mundo. Yo recuerdo aquellas imágenes que veíamos en Italia, donde el médico tenía que resolver quién vivía y quién no vivía. Lo vimos todo, lo vimos en Nueva York, lo vimos en lugares de ese tipo así.
Y acá en Uruguay no pasó eso, no pasó porque se manejó bien. Esto hay que hablar de lo positivo. El sábado pasado, cuando el presidente en la Asamblea General nombra al doctor Salinas, que estaba presente en la Asamblea General, arrancó un aplauso cerrado, yo diría que unánime, de la Asamblea General. Eso significa mucho, significa un reconocimiento a lo bien que se manejó la pandemia, porque si hubo una persona, una cara de la pandemia en el combate a la pandemia, fue la del doctor Salinas. Y yo creo que eso es una cosa bien hecha. No puede decir la candidata o la precandidata frentista que no encuentra nada positivo. Yo simplemente hago historia virtual, que a veces hay gente que dice que no hay que hacerla, pero sirve a veces para hacer ejercicios mentales. Hago una historia virtual, lo que hubiera sido este país conducido por el Frente Amplio en la pandemia. El Frente Amplio que proponía ya en el arranque de la pandemia la cuarentena obligatoria, la renta universal a todo el mundo, una serie de medidas que de haber prosperado, hoy estaríamos enterrados hasta la manija. Hoy tal vez tengamos problemas serios en materia económica, es cierto, hay problemas, pero estaríamos 10 veces peor. Yo creo que cualquiera que analice cuáles eran las propuestas y si se hubieran implementado, cómo estaríamos hoy. Yo creo que por ese lado, ahí hay un punto muy alto. Hay puntos altos en la ley de urgente consideración, en el respaldo al accionar policial. Hoy hay un serio problema de inseguridad pública, claro que sí. Cabildo en eso ha sido muy activo desde el primer día, ha propuesto medidas a implementar que pueden llevar a mejorar considerablemente la situación de seguridad pública. Lamentablemente muchas de ellas no han sido consideradas, pero claramente hoy estaríamos mucho peor si la policía no tuviera el respaldo que emana de esa ley de urgente consideración. Yo creo que eso fue un hito positivo. En esa misma ley, la gobernanza a nivel de la educación. Uno podrá criticar todo lo que quiera de la educación, pero el cambio en la gobernanza, sin lugar a dudas, fue algo positivo. Cuando digo gobernanza, cambiar un consejo directivo por una dirección general. Consejos que había antes que llevaban a discusiones eternas en cualquier medida administrativa. Bueno, ahora hay una dirección general mucho más efectiva, mucho más eficaz, digamos. Yo creo que ese es un cambio positivo. Ha habido varios cambios de la mano de la ley de urgente consideración que hay que ponerlo en el haber. Por cierto que no se dieron las catástrofes, el apocalipsis que se vaticinó de parte de aquellos que impulsaban la derogación de buena parte de la ley. Claro que no se dio. Acá estamos en otra situación, hay una flexibilidad mayor a la hora de alquilar, gente que puede alquilar pero no tiene una garantía, hoy puede acceder porque el dueño sabe que de última, si no le paga o si hay algún tipo de incumplimiento, puede desalojarlo mucho más fácil que antes, y eso en realidad es en beneficio de todos, no solo del dueño sino también del inquilino, que puede acceder sin las garantías que antes eran imprescindibles. Yo creo que hay muchas mejoras. Después podemos hablar en el tema de el haber encarado de una vez por todas la reforma de la seguridad social, donde Cabildo Abierto dio un aporte muy importante, que lo vamos a valorar más si se juntan las firmas para el referéndum y hay un debate a nivel nacional. Bueno, quienes defiendan la ley, quienes defendamos, porque nosotros también la vamos a defender, la ley que votamos en abril del año 23, quienes la defendamos vamos a tener más herramientas, más armas, gracias a los aportes que hizo Cabildo Abierto. Y ya de paso digo que la LUC quedó firme gracias a los aportes que hizo Cabildo Abierto. Sin los aportes de Cabildo Abierto, la LUC hubiera sido derogada. Esto también es historia virtual. Pero si a la manija que se dio por la LUC, por el tema de los desalojos express, del gatillo fácil y todo lo que vimos, le agregaban la manija a los ecologistas porque se pasaban las áreas protegidas a las intendencias, etcétera, cosa que Cabildo no permitió que ocurriera. Bueno, ese pequeño margen de votos que hizo que la LUC quedara firme seguramente hubiese sido a la inversa. Creo que los aportes de Cabildo fueron fundamentales, pero hay muchas cosas positivas de este gobierno. El respeto a la propiedad privada, el ajustarse a la no suba de impuestos, y acá quiero
ser preciso, nosotros hemos hecho propuestas económicas que iban por el lado de la reducción del IRPF y del IAS. Bueno, tiempo después, sin mencionarnos, pero a pesar de eso se implementó una baja, será poca, será mucha, pero se bajó el IRPF, se bajó el IAS. Eso es inédito. ¿Qué gobierno hizo una baja de impuestos en los últimos años? Bueno, este gobierno lo hizo. Entonces yo creo que hay muchas cosas positivas de este gobierno y es importante, y yo lo resalto no solo porque me comprende las generales de la ley, sino porque es de estricta justicia el apoyo, el aporte permanente de Cabildo, que muchas de estas decisiones que son en beneficio de todos los uruguayos fueron propuestas de Cabildo en su momento que fueron tomadas finalmente. Tenemos aportes en muchas otras áreas que no han sido consideradas, y le pongo como dos titulares grandes: seguridad pública y políticas de droga, que realmente creemos que están en el debe. Eso sí son de las cosas que hay que modificar. Usted mencionó seguridad pública. Ayer estuvo sentado donde está usted el diputado Gustavo Subía, crítico, ¿no?, con la política de seguridad del gobierno. Y decía Subía que hay una artillería importante en la LUC, que se aprobó en la LUC, que el gobierno no la está utilizando. ¿Usted está en esa misma línea? ¿Cree que es así? ¿Cree que hay un debe? Dijo Subía, ganamos la elección por la seguridad y en seguridad tenemos un debe importante. En seguridad hay un debe importante, creo que no hay dos lecturas, ¿no? Por más que, como dijo el señor presidente en la Asamblea General, se cambió la tendencia, ya no hay cada vez más delitos, sino que se empezaron a bajar algunos delitos, se empezaron a bajar, lo cual es una muy buena noticia para todos, pero por más que eso ocurra, claramente los números son inaceptables, no podemos quedarnos conformes con este actual nivel de homicidios, rapiñas, hurtos, lo que sea. El Uruguay merece condiciones mucho mejor de vida que las que tiene en el día de hoy. Claramente falta mucho y aparte no se han implementado muchas medidas. Nosotros hemos propuesto desde el primer día, que no están en la LUC, están en propuestas que hemos hecho desde el primer día a los distintos ministros, a los 3 ministros del Interior de esta administración. Yo personalmente les he llevado la propuesta, nuestros grupos de trabajo en materia de seguridad pública están aportando ideas todos los días, pero hay algunas políticas que no han cambiado en la medida que tienen que cambiar. Sí, yo coincido con el diputado de que hay un debe muy grande en materia de seguridad pública. ¿Se sabe por qué no se aplicó todo lo que se podía haber aplicado para mejorar la seguridad? Porque uno escucha y está de acuerdo, pero piensa que es incapacidad, falta de recursos, falta de ideas, porque ideas no faltan, porque desde ya Cabildo Abierto había presentado una serie de ellas. Bueno, ¿por qué no se hizo más? Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay distintas ópticas, distintas concepciones. Acá hubo una concepción que la implementa el Frente Amplio, de alejar a la policía del vecino, de reducir las potestades de las comisarías de barrio, de las comisarías de campaña y suprimir algunas entidades señeras de la policía como Radio Patrulla, y crear grandes comandos a retaguardia, digamos, que atendieran en forma general todo un sector, porque se dividió en 4 zonas a Montevideo. Bueno, una zona la atienden desde un lugar más alejado de la población. Nosotros pensamos que eso fue un grave error. El justificativo es que las comisarías, como que se salían un poco del control, que no se las podía controlar y que de esta forma se controla mejor, pero la realidad es que se alejó al policía del vecino. Entonces son concepciones diferentes. Yo diría que el staff que está en el Ministerio del Interior tiene muy pocas variantes con los staff que manejó el Frente Amplio, o sea que la concepción en la dirección de las políticas de seguridad no han tenido grandes cambios, porque no se ha entendido bueno lo que nosotros proponíamos de volver a potenciar esas comisarías de barrio, de volver a darle los recursos necesarios, de volver a darle potestades a la comisaría de barrio. Y yo creo que por ahí pasa buena parte del descalabro que ha habido en la época frente amplista y que en este gobierno no se ha cambiado sustancialmente. Senador, en los últimos días también se habló del tema de disponer de los militares
para control de básicamente el tema narcotráfico, ¿no? Y yo lo he escuchado a usted en alguna oportunidad decir, bueno, los militares no están preparados para eso, no tienen armamento, el armamento es distinto, es más letal, etcétera, etcétera. Y del otro lado, alguno le ha dicho, bueno, pero hoy los militares controlan frontera y controlan perímetros carcelarios, ¿no? ¿Por qué usted entiende, y a ver, el presidente de Lacalle opina lo mismo que usted, hoy lo dijo acá en la radio, que los militares no es bueno que se metan en eso? Claramente hay que ir a la especificidad de cada institución. La institución militar no recibe preparación para tareas policiales, no recibe. Vamos a entender acá, usted me dice el narcotráfico, no, es para combatir el delito. Se supone que el narcotráfico es el principal delito, pero es para patrullar barrios, la propuesta que hay arriba de la mesa, ¿no? Algunos hablan de que acampen y no usen sus armas, pero que estén presentes, que con eso ya van a disuadir. Son todas medidas que están dichas, me parece a mí, para alegrar o conformar a un público que está desesperado y que quiere una solución. Es algo como tocar la música que quieren escuchar muchos, pero ojo con eso, que no podemos caer en ese tipo de actitud irresponsable. Yo digo, si se acciona la institución militar para seguridad en los barrios, para patrullar barrios y todo, hay que asumir la consecuencia que puede tener el accionar de la institución militar, que va a accionar como institución militar, no como institución policial, porque tienen preparación como institución militar, van a actuar como tal. Tienen un armamento que no lo hace muy apto para actuar en los barrios de Montevideo. ¿Por qué sería más letal, dice usted? Un fusil de los que usa el ejército, el FAL, por ejemplo, una bala de FAL accionada en determinados barrios puede atravesar 4 casas, le digo a modo de ejemplo, no sé. ¿Quién se va a hacer responsable? Porque después nadie es responsable, después el responsable es el soldado que accionó el fusil. ¿Y no se podría armar un marco regulatorio, digamos, para...? Pero ¿cómo va a ser si está formado así? Para eso forme gente nueva, en un cuerpo policial, hay un cuerpo policiales de élite, tenemos los coraceros, la Guardia Republicana, que puede perfectamente ser incrementada, se le puede, esos 2.000 efectivos que quieren tomar de soldados, tómenlo de gente a preparar para la Guardia Republicana, de civiles que forman efectivos nuevos, se le incrementa eso y se hace lo mismo que se está diciendo desde la Guardia Republicana o Coracero. Y le digo más, el uniforme es casi idéntico al del ejército, entonces sería un uso mucho más apropiado. Ahora, tomar gente que tiene una determinada preparación para que haga una función diferente a la de hoy, yo no estoy de acuerdo, pero aparte hay un marco legal muy claro, la Constitución de la República, la Ley Marco de Defensa, que establece específicamente las funciones de los militares, y las funciones de los militares, vaya si podrán colaborar efectivamente en la seguridad pública, empezando por blindar las fronteras. Blindar la frontera significa que haya mucho más control y que no se deje pasar a nadie indeseable al Uruguay, que no se deje pasar armas, que no se deje pasar droga. Ahí se combate el narcotráfico, cerrando las fronteras, cuidando el espacio aéreo. Hablamos de poner militares patrullando las calles, pero no hablamos de comprarle los aviones que necesita la Fuerza Aérea y los radares para controlar un espacio aéreo que hoy por hoy está prácticamente con mínimo control. Ahí le van a decir que no hay recursos, ¿no? Bueno, y lo mismo... los aviones cuestan millones. Ahora hablamos de los recursos. Lo mismo pasa con el tema marítimo, el frente marítimo, el mar territorial, las costas. Bueno, radares, barcos, se necesita. ¿Es caro? Es muy caro, pero mucho más caro es no tenerlo. Acá, año a año, se nos llevan recursos naturales, depredadores que vienen porque no hay ningún control en el mar territorial, que valen mucho más que las que pueden valer las naves que se compren. Hace 20 años empezó el proceso de compra de los barcos estos patrulleros oceánicos. Hace 20 años, el otro día en la Comisión de Defensa surgió que empezó en el 2004 el proceso.
increíblemente 20 años después seguimos esperando los barcos. Ahora al menos hay una fecha ya de entrega de los barcos de acá a casi 2 años. Bueno, es una buena noticia, pero yo digo, 20 años para comprar, 20 años sin controlar efectivamente el mar territorial, el espacio aéreo, cuántas cosas nos han inundado desde el aire que ni nos hemos enterado. ¿Cuánto le cuesta al país eso? Vamos a darle a quienes tienen la función de cerrar el espacio aéreo y el mar y las fronteras, vamos a darle los recursos y que actúen dentro de lo que la Constitución marca, porque eso está dentro de la Constitución. También le damos como un accesorio, algo que no está en la Constitución, pero que ya hace más de 20 años que está implementado, la custodia de las cárceles, que es lo que vienen haciendo hace más de 20 años. Nosotros agregamos en nuestro programa una cárcel de máxima seguridad, donde estén los pesos pesados del delito, cuidada por militares. Claro que sí, es una actividad más que pueden hacer los militares. Ahora, ponerlos a patrullar, o como dijo un senador ahí, creo yo que sin conocimiento de causa, que acampen en un barrio y que no usen las armas, yo creo que es poco serio. La verdad que es poco serio. No quiero entrar en polémicas en eso, pero me parece que es poco serio. ¿Cómo es su relación actual, senador, con el presidente de la República? Esa pregunta me la hacen todos. Bueno, no podía ser menos. Estamos como los programas de chimentos argentinos, la farándula. ¿Sabe lo que pasa? A la gente le gusta más. A veces le gustan más esas cosas. Lo saludó bien, lo saludó mal, puso cara seria. El tema es pero hablan por teléfono, lo llaman. Una vez en un acto lo saludé en Rivera, creo que, y como la cara era seria, ya todos hicieron una interpretación de Acaban de encontrarse. ¿Dónde fue que se encontraron recién? ¿Hace pocos días? Estuvimos en la fiesta del pollo y la gallina, pero yo le diría que el trato es correcto cuando hay necesidad de coordinar algo o de establecer algo, lo hacemos. A veces lo hacemos por teléfono, a veces vía chat, a veces personalmente cuando es necesario, pero el trato es el que tiene que haber. Si usted me dice hay una relación íntima de amistad, de hacer un asado en conjunto, todo no hay, pero no lo hubo nunca. No es que ahora no lo hay, no lo hubo nunca, porque realmente el trato nuestro fue siempre un trato formal, digamos, socio de la coalición, que entendemos la importancia de que haya ciertas coordinaciones para que las soluciones a los problemas de la gente cristalicen y no fracasen por falta de diálogo. Hay diálogo. Y es eso, y con eso alcanza. Y lo importante que yo tengo otro chimento. A ver. Se dijo por ahí, se rumorea por ahí, dijera un viejo patrón mío, el Radio Pasillo, que usted habría dicho que la calle dijo por ahí que prefiere que la coalición no gane ahora para después volver él y ser una especie de Napoleón Bonaparte. Yo no dije nunca que la calle lo dijo. Yo hace unos meses, en agosto del año pasado, en una entrevista dije, acá pareciera que la estrategia es perder para volver en el 29. Lo dije porque hay veces que uno no entiende algún tipo de actitudes, sobre todo con los socios. Yo parto de la base, a ver, y creo que cualquier persona con sentido común no puede más que coincidir conmigo, que la coalición va a ganar si todas sus partes votan bien. Si acá vota bien el Partido Nacional y votan mal el Partido Colorado y Cabildo Abierto, no va a ganar la coalición. Si Cabildo Abierto no crece, si Cabildo Abierto no está arriba del número que tuvo en el año 19, o sea, arriba del 11%, va a ganar el Frente Amplio. Se lo estoy vaticinando, porque Cabildo Abierto es el que está en los barrios, el que está en los lugares donde el Frente Amplio prácticamente es el amo y señor, y está en ese disputa voto a voto, está presente, es donde la gente realmente valora más a Cabildo Abierto. Nosotros en algunas de esas zonas hemos votado en el año 19 el 15% acá en Montevideo. En la costa, en la zona de Positos, Carrasco, Punta Carreta, ahí votamos el 2%, pero en el norte de Montevideo votamos el 15%, que eran poco menos que coto de casa del Frente Amplio. Bueno, nosotros ahí estamos, y fue fundamental esa
votación de Cabildo Abierto para que el Frente no ganara en el año 19. Yo lo que digo, y estoy convencido que es así, porque aparte conozco al público que nos ha votado, que el votante que deja de votar a Cabildo no siempre se va a los blancos o los colorados. Yo diría que en la mitad de los casos se va a la oposición. Entonces, la buena votación de Cabildo Abierto es una condición sine qua non para que gane la coalición en el mes de octubre o noviembre. Lo dije, lo digo y lo voy a seguir manteniendo. Por eso es que tenemos la convicción de que no podemos bajo ninguna forma tener una mala performance. Vamos a trabajar para que Cabildo crezca, porque aparte con el crecimiento de Cabildo vamos a asegurar el triunfo de la coalición. Eso es lo que nosotros. Entonces, ante algunas actitudes decimos, bueno, parece que están jugando a perder. ¿No han cambiado esas actitudes, senador? Bueno, si han cambiado todavía no nos hemos enterado, porque sigue habiendo a veces algún tipo de misilazo de aquí, de allá, de los propios socios contra Cabildo. Lo hemos visto, lo hemos vivido, pero espero yo que esto que estoy hablando, que es tan de sentido común, lo entiendan quienes lo tienen que entender y que realmente juguemos, digamos, con coherencia. Por supuesto, Cabildo no va a renunciar a sus propuestas. Tenemos diferencias con los socios, diferencias esenciales. Nosotros estamos del lado de los deudores. Los socios pareciera que están del lado de los acreedores en este tema del endeudamiento que acucia a 1 millón de uruguayos en el clearing, pero yo diría que afecta mucho más que no están en el clearing porque están trabajando para los prestamistas todos los meses y le cumplen mes a mes. Entonces no caen en el clearing, pero están trabajando para los prestamistas. Hay tanta gente afectada. Yo digo que en ese punto, que para mí es muy importante, sobre todo por la cantidad de gente que afecta, Cabildo está con los deudores, el resto, incluido el Frente Amplio, están con los acreedores. Lo han demostrado. Cuando hablamos de forestación y de no forestar las mejores tierras del país, Cabildo está con el pequeño productor de alimentos que está siendo expulsado por las grandes forestales en las mejores tierras del país, y el resto están con las grandes forestales que siguen expulsando gente. Cuando hablamos del tema drogas, Cabildo está en contra de estas políticas y reclama a gritos que se haga la campaña de sensibilización del daño que ocasiona la droga, y el resto del espectro político está por un siga, seguimos así que está todo bien. Bueno, hay un montón de puntos, y cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de ideología de género, cuando hablamos del trabajo nacional, cuando hablamos de tantos temas, Cabildo tiene una postura y el resto a veces tienen posturas diferentes, pero eso no quiere decir que eso debilite a la coalición, al contrario, la fortalece, que haya propuestas diferentes, que haya visiones diferentes dentro de la propia coalición de gobierno, fortalece a la coalición y no la debilita. Si fuéramos algo monocorde, bueno, quedaría mucho más débil, porque al que no le guste eso monocorde que haya en la coalición, solo le queda un camino, que es cambiar de vereda, pasarse a la oposición. Senador, después de escuchar a los blancos, a los colorados, y a los frente amplistas y a los cabildantes, parecería estar claro que hay como una especie de 3 visiones de país, ¿no? Blancos y colorados por un lado, Frente Amplio por otro y Cabildo por otro. Si Cabildo crece, ¿algún día pensaría salirse de la coalición? No para hacerle mal a la coalición, sino para pasar a la mayoría de edad. Tendrá que cambiar mucho las circunstancias del país. Hoy hay 2 bloques electorales claros, y son 2 y no 3. Es el bloque Frente Amplio y el bloque Coalición Republicana. No hay otro. Y no hay eso otra, electoralmente hablando. Entonces, dejar la coalición y quedar aislado puede significar que no se pueda lograr nunca las mayorías, y aparte es una división peligrosa. Yo creo que lo mejor es apostar a la coalición, pero tratar de tener la fuerza necesaria dentro de la coalición para que esas propuestas que hacemos, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de droga, en materia de familia, etcétera, para que esas propuestas sean consideradas. Todo depende de la fuerza que uno tiene. Hoy nuestra fuerza es la del 11% de los votos. Si mañana ese 11% es el 20%, es otra la fuerza de nuestra voz. Ahora, senador, ¿usted cree que independientemente de quien gane en octubre dentro de la coalición republicana, no importa quién gane, ¿no? Olvídese de las encuestas,
¿todos van a ir atrás del que salga primero? Es decir, la pregunta es, si usted llegara a ser si Cabildo fuera el más votado dentro de la coalición en octubre, ¿usted cree que el resto de los partidos, por ejemplo, el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, se abroquelan atrás de usted? ¿O usted, si fuera el Partido Independiente, se abroquela atrás de Pablo Mieres? Bueno, para el balotaje estamos ante dos propuestas. La gente sabrá cuál de las dos propuestas prefiere. Yo creo que claramente Cabildo Abierto tiene un cordón umbilical o un nexo importante con los demás partidos de la coalición, porque hay grandes principios que respeta Cabildo Abierto que son, yo creo que fundamentales a la hora de elegir: el respeto a la libertad del individuo, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la iniciativa privada como forma de salir adelante de la vida, el esfuerzo personal. Yo creo que son cosas muy importantes que en Cabildo coincide con los demás socios de la coalición, ya sé que por eso estemos en el bloque republicano, que no se ve tan claro en el bloque Frente Amplio. Frente Amplio, cuando tiene actores de primer nivel que se niegan a condenar determinadas dictaduras, cuando generan ciertas dudas en cuanto a su autenticidad democrática, yo creo que ahí puede haber diferencias. Cuando estén los dos candidatos, supongamos que uno es el candidato de Cabildo Abierto, soy yo, bueno, la gente dirá, prefiero a Orsi o Cose o a Manini, y lo dirán, ¿quién me da más garantías de que coincide con lo mío? Y yo creo que todos los escenarios son posibles. Ya en la elección del año 19 hubo diferencias grandes entre octubre y noviembre. En octubre la coalición republicana, la suma de su partido llegó a 56%, y en noviembre no llegó al 50%, o sea, sacando los anulados y todo, no llegó al 50%, o sea que bajó como 7 puntos en un mes, ¿no? ¿A qué se debió eso? A que hubo gente que, de las dos opciones, a pesar de que había votado a un partido de la coalición en octubre, ya en noviembre prefirió al otro candidato o prefirió votar en blanco. ¿Eso se puede dar? Claro que sí. Hay muchos escenarios. Todo va a estar de la convicción que tenga el votante de qué es o de cuál es la propuesta que más se acerca a sus convicciones. Senador, tenemos que hacer una pausa cortita, pero si me permite, póngase los auriculares, porque llegó, me dice Mariana, un audio de un oyente que le pregunta justamente sobre el tema de la deuda, del plebiscito. Buenas tardes, mi nombre es Néstor y les saludo para Pilar, para Leonís y para el comandante Manini. Quiero felicitar a Manini y al Cabildo Abierto por la propuesta de deuda justa, porque desde que tengo uso de memoria y manejo de las matemáticas, siempre me parecieron usureros todos los intereses que se cobran en este país. Una financiera de plaza conocida me ha ofrecido préstamos por 162.000 pesos, que sacando la cuenta de las cuotas, yo terminaría pagando 320.000 pesos. Obviamente que no acepté ese préstamo porque es una usura. El tema de los préstamos usureros es algo que atraviesa a todas las personas, no importa su partido político, no importa si uno es blanco, colorado, cabildante, frentista o lo que fuere, todos en un momento vamos a sacar un préstamo porque precisamos, y reducir los intereses de usura en este país es algo que es muy importante para todos nosotros, sin importar el partido político. Así que adelante con esta propuesta y mucha suerte. Bueno, muchas gracias al oyente. Claramente esa realidad que marca es la realidad de muchos, y yo diría que eso va a pagar si paga puntualmente siempre. Donde se retrase en una cuota o tenga un inconveniente, va a pagar 2 o 3 veces eso. Esa es la realidad. Nos tenemos ejemplos documentados de gente que debía 10, 15.000 pesos, no pudo pagar por un año, cuando quiso ir a pagar ya debía 200.000 pesos. O sea que hay excesos y abusos clarísimos que todo el sistema político tiene bien claro que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, y prefieren mirar para el costado. Eso es lo triste en todo esto. Ahora está esa propuesta. Esto es uno de los temas gravísimos que afectan a la gente, pero que tienen la solución más sencilla, porque otros problemas no se solucionan tan sencillo. Acá se soluciona con una firma antes del 27 de abril y con un voto el 27 de octubre. Con 2 actos, una firma y un voto, se puede solucionar un tema que lleva décadas,
que vienen abusando de la gente. Lamentablemente ni la seguridad pública, ni la droga, ni el trabajo nacional se solucionan con una firma y un voto. Pero esto sí, por eso yo digo que hay una oportunidad, hay un ómnibus que está pasando, un tren que está pasando. No lo perdamos, no dejemos que pase de largo sin solución. Si nosotros no firmamos y no tenemos plebiscito, o si después en octubre no votamos la propuesta, lo único que nos va a quedar hasta el último de los días de nuestra vida es quejarnos de qué horrible los usureros esto, mirá lo que están haciendo, mirá lo que me están cobrando, vamos a seguir así toda la vida lamentándonos, parece que fuera un deporte nacional, lamentándonos, pero cuando tenemos la oportunidad de solucionar, miramos para el costado, porque a veces las directivas de los partidos, de estos partidos que están defendiendo a los acreedores y a los prestamistas, ordenan no firmen ese plebiscito que lo propone Cabildo Abierto, y la gente a veces acata esas directivas que vienen desde los partidos y están perdiendo la oportunidad de su vida de empezar a solucionar un problema que a todos los uruguayos los acucia, porque no es solamente ese medio Uruguay endeudado, también es el medio Uruguay que no está endeudado, pero que sus hijos lo podrán estar, o que está viendo cómo el resto de los ciudadanos están siendo carneados por prestamistas inescrupulosos. Es hora de cambiar, es hora de mostrar un poco de solidaridad. Yo creo que la solución está al alcance de la mano. Firmar antes del 27 de abril y después votar en octubre. El oyente le tiró el centro, le tengo que leer un mensaje que llegó por acá, ¿no? Que dice: con todo respeto, Manini, lo único positivo que hizo fue juntar las firmas por los deudores, ¿no? Le dice un oyente que se ve que no lo votó. Pero usted sabe que ayer subía, decía acá, que si bien él acompañaba el espíritu, la necesidad de ¿no? La necesidad, él decía que el proyecto de Cabildo no lo acompaña porque vulnera seguridad jurídica, porque se mete con contratos entre privados que fueron firmados para atrás. Y ese es un argumento que más de uno le ha tirado encima de la mesa, ¿no? Sí. Ese es el argumento preferido de los que defienden a los prestamistas. Ese es el argumento preferido de los que no quieren cambiar nada. Yo digo siempre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Podrá tener falencias nuestra propuesta, pero es una solución al gravísimo problema de la gente. Lo demás es no solución, es mirar para el costado, que esto siga como está. El argumento de que no se pueden cambiar reglas de juego o contrato entre privados, bueno, se cae solo. Primero, las reglas de juego se cambian a cada rato. Cada vez que hay una ley nueva se cambian las reglas de juego. Ya, él dice para atrás, ¿no? Que acá nos metemos para atrás. Sí. La regla de juego, porque acá lo que estamos hablando nosotros es de reestructurar una deuda que tenemos hoy. Es para atrás, sí, pero la deuda la tenemos hoy. Es de acá para adelante, la reestructuramos esa deuda. Yo pienso que tenemos todo el derecho, así como se introducen cambios en temas como la seguridad social mediante una ley, son cambios de regla de juego. El contrato entre privados, que es el otro gran caballito de batalla. Está bien, si el contrato entre privados se hubiera originado lícitamente, se hubiera originado de acuerdo a la Constitución de la República. Pero cuando hay un contrato entre privados que arranca violando al artículo 52 de la Constitución de la República, yo creo que tenemos todo el derecho a revisar ese contrato, porque se origina en una grave violación a nuestra Carta Magna. ¿Qué dice el artículo? Lo iba a buscar para evitar el trabajo. ¿Qué dice el artículo 52? 3 palabritas. Dice mucho más, pero claro. Arranca y dice: está prohibida la usura en todo el territorio nacional. Y la usura la fija el Parlamento. El monto, digamos, máximo mínimo. La usura no está definida en ningún lado. Uno va al diccionario de la Real Academia Española, dice usura, interés excesivo por un préstamo. Claro. ¿Cuál es el interés excesivo? Y ahí ya vamos a lo que se llama el sentido común. En un país donde la inflación es del 5%, un interés del 100 y pico largo por ciento, es usura. Es interés excesivo aquí en la China, en cualquier lado. 5% de inflación, 180% se llega a cobrar por préstamos a créditos al consumo, etcétera. Entonces, eso es interés excesivo, eso es usura, eso viola la Constitución de la República. Senador, ¿y cómo marcha la campaña? Bueno, estamos los últimos 2 meses, ¿no? Estamos a mitad de camino. Uno dirá, hace rato que estamos a mitad de camino, pero lo que pasa es que ahora estamos depurando firmas, estamos viendo, porque hay firmas que no coincide la credencial por algún problema o por
a veces en algún caso alguna duplicación, firmaron en 2 lugares diferentes. Estamos en la mitad del camino, nos falta un trecho, estamos a 50 y pico de días de la fecha final, estamos implementando varias acciones puertas a puerta en barrios de Montevideo y en distintas localidades de Canelones y el resto del país. Estamos con varias acciones que están planificadas y se empiezan a ejecutar en estos días, que le van a dar un ritmo diferente, una dinámica diferente a esa recolección de firmas, lo cual nos hace pensar que vamos a llegar sin problemas a las 300.000 firmas que nos trazamos como objetivo. Hacemos una pausa cortita y venimos. Dale. 16:35 minutos. Ingresamos en el último tramo de la charla con el senador Guido Marini Ríos. Hay 2 proyectos de ley que andan allí dando vuelta. Uno de ellos, que lo presentó Cabildo Abierto, y que habla de que la denuncia falsa sobre violencia de género, si es falsa y se comprueba que es falsa, puede ameritar una pena de prisión. Claramente, la ley 19.580, una ley que en su exposición de motivos busca disminuir la violencia de género, es una ley que ha generado mucho más violencia de la que ha disminuido. Mucho más violencia por situaciones de total injusticia que ha hecho perder la cabeza a mucha gente y ha terminado muy mal en muchos casos. Hay que modificar muchos aspectos. Tal vez lo más importante de la ley no sea ese punto que justamente establece que ante una falsa denuncia sea responsable penalmente quien la hace. Yo creo que es totalmente de sentido común, porque una falsa denuncia puede llegar a privar de la libertad a alguien. ¿Cómo puede quedar impune quien la hace? ¿No había ya un delito que era simulación de delito? Sí, la hay, sí, pero en estos casos ningún fiscal y ningún juez la aplica, en estos casos, ¿no? Se parte de la base que se puede hacer la denuncia porque está todo amparado en el articulado para que la haga, y después, mala suerte, que el denunciado demuestre su inocencia. Bueno, acá hay otros aspectos que nosotros hemos considerado claramente para aplicar las medidas que se aplican cautelares, de apartarlo de sus hijos, etcétera, al denunciado. Primero se tiene que probar, de acuerdo al Código Penal, tiene que haber una prueba, tiene que considerarse los descargos, atender qué es lo que dice el denunciado. Hoy por hoy eso no corre, alcanza con la denuncia. Hoy por hoy hay un artículo de la ley vigente que dice, ante la duda tiene razón la mujer. Eso es inconstitucional. La Constitución dice somos todos iguales ante la ley, pero esa ley dice que no. Y a nadie se le movió un pelo. Esa ley lleva 7 años de vigente, 6 años de vigente, y a nadie se le movió un pelo. Esa ley sigue así. Bueno, estamos proponiendo llevar un poquito de sentido común a esa normativa, sin dejar de defender los posibles casos de violencia doméstica real, sin dejar de atender la problemática que es lamentable como ha progresado, pero poniendo un poquito de sentido común. Por ejemplo, hoy, cuando el denunciado es el hombre, se tiene que ir de la casa, y si la casa es de él, es propiedad de él, y a veces se va del negocio que él tiene porque estaba dentro de la casa, pierde todo de un día para otro y él era el propietario. Acá se dice que no, si él es el propietario, lo que tiene que hacer la justicia es darle una casa a la denunciante, que vaya a una casa en convenio con el Ministerio de Vivienda, lo que sea, pero no correr al dueño de la casa. ¿Dónde está la propiedad privada y otros principios? Pero la realidad hoy es esta, lo corren. Entonces yo digo, hay tanta injusticia en la vuelta, bueno, vamos a poner un poquito de sentido común. Y nosotros esta ley la veníamos anunciando desde hace varios meses de que íbamos a presentarla, y ayer finalmente la presentamos en el Senado. No quita de que si mañana hay otras leyes que se presenten en el mismo sentido, se podrá después mejorarla, se podrá combinar, como ha pasado, por ejemplo, la ley de tenencia compartida, que nosotros presentamos un proyecto, los blancos presentaron otro, y al final unificamos en uno y quedó un proyecto que tal vez fue mejor que cualquiera de los dos originales. Hablando de proyectos, hoy se conoció que está pronto para salir por mayoría aprobado en comisión, en una comisión en el Senado, el proyecto de ley sobre paridad, lo cual implicaría que debería haber igualdad de cantidad de mujeres y hombres, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se planta Cabildo ahí? Nosotros no estamos de acuerdo que por ley se obligue a que haya tal cantidad de lo que sea. Eso va contra la libertad del elector. Si empezamos a limitar porque tiene que haber esto, porque tiene que haber lo otro, al final el elector se ve obligado a elegir no lo mejor, sino lo que cumple con los requisitos que una ley antojadiza marque.
Hoy le damos la paridad, supongamos que esto se vote y sale favorable y se transforma en ley. Mañana los que no se consideran ni hombre ni mujer, los no binarios, que hoy por hoy, digamos, se le está dando mucho viento a ese tema, los no binarios van a reclamar una cuota. Y los afrodescendientes, los descendientes de los charrúas, ¿no tendrán derecho a pedir también una cuota en el Parlamento? Los diabéticos, ¿por qué no? Los celíacos, ¿por qué no? Entonces empezamos a hacer una fragmentación de cuotas, ¿y quién termina perdiendo? El elector, que tiene que elegir a fulano o mengano porque es esto, porque es lo otro y no porque es el mejor. Creemos que es un disparate y nosotros no lo vamos a apoyar, por supuesto. Será políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, sé que hay mucha fuerza, mucha gente, hay mucho voto atrás de todo esto. A nosotros lo que nos interesa es el sentido común en la política y vamos a proponer las cosas de acuerdo a nuestra convicción. Y nuestra convicción es de que ese tipo de limitaciones no es lo mejor y puede llevar al Parlamento a quienes no son los mejores y, en definitiva, pensamos que no va a ser bueno para el sistema político uruguayo. Senador, un diputado de Cabildo Abierto, Cal, dijo por allí que hay sectores políticos que son financiados por el narcotráfico. ¿Le consta esto? ¿A usted le parece que es así? ¿Se le fue la moto al diputado Cal? A mí no me consta, no es que me parezca o no me parezca. Uno mira el mundo y dice, ¿por qué en Uruguay no? Pero yo creo que yo no lo tengo y creo que Cal tampoco tiene pruebas al respecto. Cal hizo unas declaraciones en las últimas horas diciendo que es verdad todo lo que él dijo, que se reunió con fulano, mengano, denunciando las actividades de este señor que fue asesinado hace pocos días. Eso él se mantiene en sus 13, eso lo dijo, lo hizo, fue, las respuestas que tuvo son las que aparecen en esa entrevista, pero emitió algunos conceptos demasiado, diría yo, duros y demasiado fuertes, que lo hizo, y así lo dijo en una entrevista, en el marco de una situación particular de la cual él vivía, de calentura, le llama él, porque había sido amenazado de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esa conversación, que aparte fue una conversación privada, no fue una nota, si bien era con un periodista, pero una conversación privada que no, se suponía que no era para sacar al aire, bueno, emitió algunos conceptos duros sobre alguna colectividad política, sobre este tema del narcotráfico, pero claramente entiendo yo que no tiene las pruebas necesarias. Pero eso, en definitiva, hay que preguntárselo a él, porque es la expresión de un legislador, de una persona que lo dijo a título totalmente personal. Yo honestamente me enteré de todo eso que dijo ayer cuando vi la entrevista. Senador, ahora que quedó presentada la investigación administrativa del Ministerio de Vivienda, donde se dice que la exministra habría actuado de acuerdo a derecho, donde incluso hoy el presidente acá mismo dijo que bueno, que a su entender tampoco había ningún delito. ¿Qué lectura hace usted de eso? ¿Piensa ahora hablar con el presidente después de que se cerró este episodio? No tengo previsto hablar con el presidente al respecto. Para mí es un capítulo cerrado ya hace mucho tiempo. Claramente, yo creo que desde el primer momento todos sabíamos que no había ningún delito. Había una norma interpretada de determinada forma. La investigación dice que la norma fue mal interpretada, pero también dice que se hicieron 70 y pico de concesiones en base a esa misma interpretación en administraciones anteriores. Claramente la ministra Moreira estaba convencida de que ella podía aplicar de esa forma esa resolución, a tal punto estaba convencida que los 12 casos que ella pide, ella hizo que quedara en el expediente, que ella era la que solicitaba. Si ella hubiera pensado que estaba haciendo algo incorrecto, eso no lo hubiera dejado estar en el expediente, no tenía por qué estar, y sin embargo el expediente empieza, ese interés de la señora ministra, tal cosa. Y eso después iba a un análisis de los servicios sociales, y hubo 5 casos en los cuales no siguió para adelante porque los servicios sociales dijeron que no, o sea que no era una orden de la ministra, si hubiera sido una orden se hubiera cumplido igual, ¿no? O sea que no se cumplió. Yo creo que quedó bien claro en la investigación administrativa de qué estamos hablando. Finalmente eran 2 casas, de las cuales
la persona finalmente no accede, renuncia al beneficio, y la otra que sí accede, una persona en estado de vulnerabilidad que ni siquiera era de Cabildo Abierto. Esas dos casas, lo que hizo la ministra fue facilitarle el acceso al alquiler, o sea que no regaló nada, la administración no perdió un peso. Eso quedó claro en esta investigación. Pero indudablemente ya los hechos pasaron, ya pasó tiempo, no hay más nada que hablar del tema. Yo lo que he dicho en alguna entrevista que me han hecho, habló el ministro en base a la resolución que tomó, habló la ex ministra que dijo, asumió la responsabilidad, porque hay que valorar eso también. Acá mismo en Dato y Relato se pasó las declaraciones de la ministra, asumiendo la responsabilidad, no cargó contra ningún funcionario, ¿no? Asumo la responsabilidad de lo que hice, claramente lo hice de buena fe, porque eso aparte de lo que dice la investigación, no puede nadie pensar que hubo mala fe en nada. La administración no perdió un peso, y por si fuera poco hizo algo que nadie hace en este país, pidió disculpas. Si me equivoqué, pido disculpas, lo dijo la ministra. Es algo que nadie hace, aunque muchos se equivocan, vaya si se equivocan. Senador, ya que toca el tema de la ministra, que además la ministra o la ex ministra es su esposa, ¿no? ¿Cómo se vivió, si me permite la pregunta, la interna de la familia, de la pareja, todos estos meses, ¿no? Ella dormía en el sofá. Uno se imagina que habrá quedado golpeada. No la hemos visto tampoco en los medios de comunicación. ¿Cómo quedó, lo que se pueda contar de cómo quedó ella? Indudablemente que algo que ella tuvo desde el primer momento claro que era injusto con ella, y sobre todo lo que ella dice, no se me dio la oportunidad de ir al Parlamento a una interpelación y explicar las cosas, no se me dio esa oportunidad. En 24 horas para afuera, algo que no se le aplicó a nadie más, a ningún otro ministro acá, habiendo habido casos realmente graves, bueno, solo a ella se le aplicó. Entonces, esa situación, por supuesto que genera un malestar, es un golpe fuerte, que, bueno, hay que superarlo, como todos los golpes en la vida, hay que superarlo, y yo creo que ella va a salir fortalecida cuando los golpes se pueden superar y se asumen. Yo creo que en definitiva es parte de la vida, toda la vida nos estamos golpeando con cosas a veces más duras, menos duras. Hay que mirar para adelante. Nosotros queremos que este año sea un gran año para los uruguayos. No podemos vivir pasando cuentas para atrás. Nosotros no pasamos cuenta, honestamente no pasamos cuenta, miramos para adelante. Lo importante ahora es el país, y no tenemos derecho a poner de rehén a nadie por algo personal o por algo que entendemos sí que fue injusto, pero que creo que no adelanta nada seguir machacando con él. ¿Va a participar de la campaña electoral Irene Moreira? ¿Está claro eso? Todavía no. Bueno, ella no va a ser candidata en las internas, no va a ser candidata, y después se verá. Ella tiene una agrupación en Artigas. Hoy casualmente fue a Artigas a visitar a la gente de la agrupación y a estar en contacto con algunas actividades, pero esa agrupación va a tener sus referentes propios en Artigas, y ella no va a ser candidata el 30 de junio. Honestamente no sé cuál va a ser el futuro de ella después más adelante. ¿Es una decisión de ella? Sí, es decisión de ella. Tenía una pregunta, pero van a ser dos y van a ser las últimas. El presidente todavía no sabe qué va a hacer de su vida, pero ¿sumaría que integrar alguna lista, por ejemplo, al Senado o la calle Pou? Bueno, perdónenme, pero no me quiero meter en la cocina de otro partido. Sería el ¿Sumaría a la coalición? ¿Le sumaría? No sé, capaz que le suma a su Bien. partido, pero yo lo que le quiero decir es tengo tantos problemas en Cabildo que si me meto con los de afuera, aparte de todo soy un inconsciente. Bien, entonces la última. Desde los 14 años vinculado a la vida militar, que es muy especial, es muy metódica, muy disciplinada, muy. Hace 5 o 6 o 7, usted dirá desde cuándo le trabajaba la cabeza, estaba vinculado a la política. ¿La política resultó ser lo que usted pensó durante mucho tiempo? ¿Lo sorprendió para mal o lo sorprendió para bien? Yo diría que me sorprendió para mal. Es muy sucia la política, ¿no? Puñaladas vale todo, con tal de descalificar al otro para crecer un determinado sector a expensas del otro, son capaces de matar a la madre.
cosas que uno ve, en lo personal, desde el día que nacimos a la política, han inventado cosas, han tergiversado cosas, yo digo determinada cosa, la titulan exactamente al revés, y después todo el mundo da manija sobre el título que dice al revés de lo que yo dije, ¿no? Y eso me ha pasado una y otra vez, me han acusado de todo, desde torturador a colono y cosas que yo jamás fui en mi vida, bueno, los disparates más grandes, y lo he tenido que fumar y ver cómo medios de comunicación en forma masiva imponen ideas totalmente distorsionadas de la realidad. Honestamente, yendo a su pregunta, es mucho más sucio de lo que yo pensaba. ¿Pensó en algún día dejar? No, pero sobre todo por un tema de responsabilidad. Yo no puedo dejar colgado de pincel a centenares, a decenas de miles, a 200 y pico de mil uruguayos que confiaron en nosotros. No los puedo abandonar en un partido aparte que es muy dependiente de una figura. Yo digo que sería como una traición. Así lo sentiría yo si estuviera del otro lado. Sería el Talvi de Cabildo Abierto. Bueno, no quiero poner ese nombre, pero... ¿Y en su familia nunca le dijeron, Guido, papá, tío, lo que sea, dejate de jorobar con esto? Mi hija está desesperada porque me vaya de una vez por todas, pero no, yo sigo acá. Mire, casualmente hablando de su hija, tenemos una Póngase los sorpresa auriculares para usted. Póngase los auriculares, por favor, porque hay un mensaje de alguien que habitualmente no suele hablar en los medios. Hola, Pa. Solo paso a dejarte un fuerte abrazo en el comienzo de este año electoral, con todo lo que eso conlleva. Quiero decirte lo orgullosa que estoy de vos, que nunca olvides todo lo que significás para mí y que siempre voy a estar a tu lado. El mayor de los éxitos, siempre te amo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Micaela, la verdad que esto es un estímulo, pero claramente esa es la que en el mano a mano me está diciendo vamos a vivir tranquilos en la vida, sí, pero propio, yo creo que es hasta natural. Micaela se llama. Micaela. ¿Cuántos años tiene? Tiene 32 por ahí. Ella nació cuando yo estaba en Irán. ¿Qué hace? Es contadora. Ajá, bien. ¿Y va a participar en la campaña electoral? Sí, no. Sí, ¿no? convenciéndolo de que no. No tienen vocación. ¿No militan ninguno de los dos? Ni ella ni mi hijo, ninguno. ¿No recogen firmas, no nada? Sí, firmas entre las amistades y vecinos, a todos los acalambra con la firma. ¿Sí? Pero así de integrar listas, de ser candidato a algo. No, pero una cosa es militar y otra cosa integralista. Yo me refiero a militar, tipo repartir listas, colgar pasacalles, acompañar en un acto. Incluso en los días de las elecciones, como ellos tienen la credencial en Artigas, le dan una mano allá a la madre y integran las mesas de votación, esas cosas. Estuvo en una son mesa delegados. De votación. Sí. Eso sí. Delegados, ahí está. Digamos, creo que eso es lo que la mano que dan, pero no tienen previsto incursionar en la política. Está bien, los felicito a los dos. Bueno, muy bien, senador. Mensaje que llega a través de YouTube. Noelia dice: qué hombre inteligente y de discurso tan interesante. Gracias por darnos la oportunidad de escucharlo. Hoy han sido todas. ¿Estás leyendo? ¿No lees ninguno que le pegue? Todos, y no han llegado, todos mismos le han llegado. Hoy a la calle tampoco le llegaron mensajes que le pegaran. ¿Ah, no? No. Tenemos una audiencia, se ve en Universal tenemos una audiencia que acompaña. Pacífica. Que acompaña. Pacífica. Gracias, senador. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia nuevamente y estamos siempre a disposición. Bien, muchas gracias. Bien,